La clave para entender las asombrosas pinturas de Marc Chagall está en su infancia. Te sorprenderá lo simple y obvio que se vuelve su significado después de que te cuente la verdadera historia de su vida, que difícilmente encontrarás en fuentes rusas. Y pronto entenderás por qué. ¡Vamos allá! Marc Chagall, cuyo nombre de nacimiento era Moishe Sigal, nació el 6 de julio de 1887 en una familia judía en Liozno, cerca de Vitebsk, actualmente Bielorrusia. En ese entonces, una parte relativamente nueva del Imperio Ruso, adquirida después de la partición de la Mancomunidad de Polonia-Lituania, 100 años antes del nacimiento del artista. Junto con el enorme territorio, Rusia obtuvo extensos asentamientos judíos que antes no existían en Rusia. Y para evitar la competencia con los comerciantes y artesanos rusos, se ordenó a los judíos vivir en guetos que se llamaban la zona de asentamiento. A los judíos se les prohibía estrictamente salir de los asentamientos y aún más estrictamente entrar a las capitales y centros provinciales. Para esto se requería una visa especial. Se hacía una excepción solo para algunas profesiones: comerciantes de la primer gremio, personas con educación superior y aquellos que habían servido en el ejército. A los hijos de judíos se les prohibía estudiar en escuelas de educación general, y en las universidades se impuso una cuota para judíos de no más del 10%, incluso dentro de los asentamientos. En las capitales, de hecho, solo era del 3% para evitar que los judíos ingresaran al servicio público. En otras palabras, las familias judías en la Rusia del siglo XIX estaban casi completamente aisladas, bajo una terrible discriminación y privadas de derechos, lo que llevaba a una enorme sobrepoblación en los asentamientos y a la pobreza. Marc Chagall nació en una familia relativamente pobre y era el mayor de 9 hijos. Su padre trabajaba como cargador y vendía arenques. Cargaba barriles de arenque, ganando 20 rublos al mes, mientras que el promedio en Rusia por el mismo trabajo era de 13 rublos al mes, y su madre se encargaba de la casa. Vendía productos desde casa en una tienda de abarrotes que estaba justo en su casa. Vitebsk era bastante barato, Vitebsk era grande. En esa época, la ciudad tenía una población de 66.000 personas, de las cuales la mitad eran judíos. A Vitebsk le llamaban el Toledo ruso. Era una ciudad pintoresca con iglesias, sinagogas, parques y casas de madera que lamentablemente no sobrevivieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente los recuerdos de la infancia sobre la comunidad judía en Vitebsk, impregnados de nostalgia y emociones, se convertirán en la base de toda la obra del artista. La familia Chagall tenían su propia pequeña granja, un caballo, una vaca, gallinas y cabras, que se convertirían en los personajes favoritos de las pinturas del artista. Les leeré una descripción de Vitebsk, de la autobiografía del artista Mi Vida, que leí recientemente y que quizás les dará la clave más importante para comprender su obra. Esta descripción transmite, a través de los ojos del propio artista, lo que él veía, en qué entorno vivía y con quién se relacionaba. Intentaré evocarles una imagen de la vida sencilla y encantadora del joven Chagall, que es la base, el motivo principal de sus pinturas. En las casas vecinas a la nuestra vivían otras familias, cada una con sus propias preocupaciones. Justo detrás de nosotros estaba la casa del carretero. Él trabajaba tanto como su caballo. El animal trabajador se esforzaba al máximo, arrastraba el pesado carro, pero el carretero se esforzaba aún más. Alto y flaco, más alto que el caballo, más largo que el carro. Ganaba poco. Su esposa vendía alcohol ilegalmente, pero casi todo el vodka lo bebía él solo a escondidas. Y entonces ni soñar con tranquilidad, porque no sabía cantar. Ahí vivía Tanka, lavandera y ladrona. Y en la otra mitad vivía el estufista con su esposa y un montón de chamacos. Desde la mañana hasta la noche se oían peleas ruidosas de ahí. A veces, después de gritarle bastante a su esposo, la esposa salía a sentarse en la banquita y a respirar aire fresco. Si yo también salía de la casa en ese momento, ella movía la cabeza como diciendo: «¿Viste qué sinvergüenza es ese muchacho? Pero si lo escuchas, resulta que él tiene la razón». A la izquierda, en una casita pequeña también de madera, vivían 2 personas, o mejor dicho, 1 y media, porque una de ellas era un enano. Ellos comerciaban con caballos y también robaban palomas, las atraían de los palomares ajenos y se las llevaban mientras volaban. En la calle a menudo molestaban a los transeúntes. Una vez, cuando yo era muy pequeño, hasta me pareció que uno de ellos quería llevarme con él. Junto al constructor de estufas vivía la familia del panadero, la más respetable de nuestra calle. Desde las 5 de la mañana ya había luz en sus ventanas y salía humo de la chimenea. El horno de la cocina ardía a todo lo que daba. En 1 o 2 horas ya estaban listas canastas enteras de excelentes bollos recién horneados. Yo corría ahí temprano en la mañana y salía contento con un par de cuernitos calientes.
Como pueden ver en su libro, en sus memorias y de la misma manera en sus obras, él crea una imagen pastoral de la vida pintoresca y tranquila de la gente común, la comunidad judía, siendo él mismo uno de ellos. Los padres de Chagall eran personas profundamente creyentes. Por eso, toda la vida temprana del artista está impregnada de la observancia de la cábala, los rituales y las tradiciones que intentaban sobrevivir en un entorno hostil y cuyo centro era Vitebsk. Chagall admite que, a través de sus pinturas, quería preservar esa cultura que desaparecía y que le era tan cercana, uno de cuyos aspectos más importantes, por supuesto, era la música judía. Ningún evento, ya fuera una boda, un cumpleaños, Purim o Hanukkah, se celebraba sin los klezmer, músicos ambulantes cuyo líder siempre era el violinista. El violinista siempre encabezaba la procesión nupcial. Su música debía ser expresiva, al principio triste, para que la novia pudiera llorar su juventud que se iba, y luego desbordantemente alegre para los bailes. Los músicos eran casi el único entretenimiento para los habitantes de la ciudad. Y pronto, el violinista y el violín, incluso en manos de animales, se convertirán quizás en las figuras más recurrentes de las pinturas de Chagall, simbolizando la separación espiritual de la rutina gris, la elevación del principio creativo por encima de la cotidianidad de la ciudad. Pero basta de digresiones. Espero haber logrado crear en su mente la imagen de ese mismo Vitebsk, tal como lo recordaba y lo describía con sus incomparables colores Chagall. Chagall era un niño delgado y torpe, a diferencia de su padre, lo que lo hacía prácticamente inútil para todo tipo de trabajos físicos y al mismo tiempo servía para el futuro artista como justificación para el paso que se atrevería a dar un poco más adelante. Hasta los 13 años estudió en la escuela religiosa judía local, porque, como ya mencioné, a los niños judíos se les prohibía el acceso a las escuelas comunes. Pero al cumplir los 13 años, su madre logró meter a su hijo en una escuela general, sobornando al director con 50 rublos. Eso equivalía a 3 meses de ingresos de la familia, para que se den una idea. Sin embargo, este avance no alegró en absoluto a Mark. De repente, se le detectó un defecto del habla, tartamudeo, que empezó a manifestarse cuando entraba en pánico al ser llamado al pizarrón, y que se quedaría con él por el resto de su vida. Ese también es un aspecto importante. Al final, Chagall se destacaba en las materias donde no era necesario hablar, como geometría y dibujo, y era completamente inútil en las demás, obteniendo puros 12. Y un día, Mark vio como su compañero de clase llevó a la escuela unos dibujos sorprendentes. A Chagall le llamaron mucho la atención. No eran simplemente objetos de dibujo, sino historias completas con tramas. Hasta ese momento, Chagall ni siquiera conocía la palabra artista. Bueno, ellos no tenían ningún artista, y en las conversaciones del pueblo ni siquiera se hablaba de esos temas. A la pregunta de Mark sobre cómo lo hacía, su compañero de clase le contó que tomaba libros de la biblioteca y copiaba las ilustraciones de ellos. A Mark Chagall le sorprendió literalmente esta novedad: plasmar en papel lo que ves, contar historias con imágenes sin recurrir a su tartamudeo, crear una narración con las manos y no con la voz. Y él sigue el ejemplo de su compañero de clase. Toma libros en la biblioteca, empieza a copiar con entusiasmo las ilustraciones y pronto comienzan a llamarlo artista. Pero todavía no porque fuera bueno, sino porque no podía resistirse a dibujar. Y a los 18 años, Chagall decide que dibujar es exactamente lo que le gustaría hacer toda su vida. Se topa en la ciudad con una nueva escuela dirigida por el artista realista Yehuda Penn y va con su madre para sorprenderla con la repentina declaración de que quiere ser artista. ¿Artista? Para su madre, para todo su círculo que se dedicaba al arenque y al ganado, esa declaración sonaba casi como si hubiera querido convertirse en coleccionista de estampillas. Una ocupación completamente poco práctica e incomprensible, que obviamente lo llevaría por un camino inevitable hacia la pobreza. Y la madre desconcertada de Chagall tomó sus dibujos y fue con Penn con la esperanza de que él simplemente rechazara a su hijo, y así el asunto quedaría resuelto. Sin embargo, Penn, después de ver los bocetos de Mark, decidió que había una chispa de talento en ellos y aceptó tomarlo como aprendiz, incluso gratis, a cambio de trabajo en el taller, lo cual, por cierto, era algo común. Así, para decepción de su madre y de toda la familia, Chagall se convirtió en aprendiz de pintor, aunque eso no duró mucho. Como ya pueden ver, el realismo y el academicismo no eran para nada su estilo. Su mamá y sus hermanas no entendían en absoluto esa elección absurda. Pero les gustaban mucho los lienzos de las pinturas de Chagall, eran resistentes y servían perfectamente como tapetes para el piso. Así es como Mark solía encontrarlos a menudo al regresar a casa. Chagall recuerda con mucho cariño a su mamá y a su familia.
Y ese momento le resultaba más bien divertido de adulto, resaltando lo absurdo que su pasión parecía para los que lo rodeaban. Y además, en la escuela de Penn, Chagall tiene un encuentro que le cambia la vida. Creo que ya lo han notado por mis videos. Muy a menudo, los grandes artistas logran salir de la pobreza al conocer a alguien capaz de sacarlos del fondo y mostrar su talento al mundo. Conoce al joven alumno de Penn, Victor Meckler, hijo de un comerciante muy rico. Eran de dos estratos completamente diferentes, que en la vida cotidiana nunca se cruzan. Pero Chagall era más talentoso, y Meckler le pidió ayuda con el dibujo y le ofreció pagarle. Pero Mark le propuso un trato, amistad a cambio de ayuda. Así fue como estas dos personas completamente diferentes se hicieron amigos. Y Chagall obtuvo acceso a la sociedad adinerada, visitando con frecuencia la lujosa casa de la familia Meckler y participando por primera vez en conversaciones sobre arte y cultura. Un año después, ambos chicos decidieron que era hora de seguir adelante. Meckler planeaba ir a San Petersburgo para continuar sus estudios, pero Chagall no tenía dinero. Además, Meckler provenía de una familia de un comerciante del primer gremio y tenía derecho a salir de la ciudad. Chagall, en cambio, no tenía ese derecho. Pero Meckler le ofreció su ayuda para mudarse y apoyo financiero al principio. Chagall fue con su padre para pedirle permiso para irse, y su padre aceptó a regañadientes, arrojando con molestia 27 rublos debajo de la mesa. Eso fue todo lo que estaba dispuesto a hacer por su hijo, declarando que no iba a patrocinar sus ideas locas. Sin embargo, ayudó a su hijo a conseguir un permiso para salir de la ciudad, pidiéndole a ese mismo comerciante de arenques que tramitara su viaje como un viaje de negocios. Y Chagall, de 20 años, dejó por primera vez su natal Vitebsk y se fue a la capital del norte, una ciudad enorme y bulliciosa, a la que nunca se habría atrevido a ir solo. Pero para vivir ahí necesitaba otro permiso, y pronto esta arriesgada aventura terminaría en arresto. San Petersburgo de 1907 era al mismo tiempo un lugar paradisíaco y un infierno. Por la avenida Nevsky, iluminada por electricidad, pasan las carrozas de los ricos que se dirigen al Teatro Mariinsky. Se abren los primeros cines. En el mundo del arte se ponen de moda el misticismo y el cabaret, y los poetas recitan versos en los cafés artísticos. Pero apenas ha terminado la primera revolución rusa, ha sido reprimida y la reacción está cobrando fuerza. Está en pleno auge la actividad de Stolypin y los tribunales militares de campaña, que cuelgan a todos sin distinción. Les ponen a los sospechosos las llamadas corbatas de Stolypin, es decir, sogas al cuello. La policía realiza redadas masivas y persecuciones contra quienes viven en la ciudad ilegalmente. Y a los judíos en la capital del norte no se les permitía permanecer más de 24 horas sin un permiso especial. Chagall presenta sus bocetos a la Escuela de la Sociedad para el Fomento del Arte, que estaba dirigida por Nikolai Rerich. Y uno de los 4 obtiene una beca de 10 rublos al mes. Es muy poco dinero para la capital, por eso tiene que alimentarse de té con pan y compartir una cama con un obrero en un pequeño cuarto alquilado. Sin embargo, en la escuela le vuelven a enseñar academicismo, lo obligan a dibujar figuras de yeso y le dan las bases de las técnicas del clasicismo. Y Chagall desde el principio siente que este arte es estéril y conservador. Le quita esos colores, esa brillante colorística que formaban su esencia como artista. Al mismo tiempo, en la vida cultural empezaban a aparecer los primeros signos de la vanguardia. La pintura académica tradicional empezó a parecerle a los jóvenes, incluyendo a Chagall y Meckler, muerta y aburrida. Con mucho retraso, las ideas que nacieron en el lejano París también llegaron a Rusia y empezaron a echar raíces. Leon Bakst y Alexander Benois marcaban la pauta en la pintura y el teatro. Y precisamente con Bakst soñaba estudiar Chagall, considerándolo la máxima autoridad. Chagall tocaba las puertas de varios mecenas, esperando conseguir el apoyo de un rico patrocinador que pudiera respaldar al artista en sus primeros pasos. Era una práctica bastante común. Los mecenas ricos solían patrocinar a jóvenes talentos. Se consideraba algo muy prestigioso y a veces incluso rentable. Victor Meckler lo presentó a una pariente suya, quien a su vez le presentó a Mark a Grigori Abramov, a un conocido abogado y figura pública, también judío. Él decidió ayudar a Chagall y le consiguió un puesto ficticio, supuestamente como lacayo en su casa. Eso solo se permitía bajo las condiciones de esa legalización, y el lacayo debía comer y vivir en la casa del dueño, sin salir de la propiedad. Así que un buen día, Chagall fue detenido por la policía durante otra redada cuando regresaba de la escuela y fue arrojado a la cárcel, donde pasó 2 semanas con mendigos y delincuentes.
Goldberg tuvo que usar toda su influencia para sacar a Chagall, y después de eso, el asustado artista decidió legalizarse oficialmente. Y consiguió trabajo de nuevo, con la ayuda de Goldberg en un taller de letreros. En la escuela, Chagall conoció a la hija de otro famoso y rico abogado judío, Maxim Berson, Alia Berson. Entablaron una amistad y Chagall empezó a ayudarla con la pintura. Ya no podía vivir con Goldberg, aunque seguían teniendo una relación muy cercana, y al final Alia lo arregló con su padre, para que Chagall viviera con ellos como un pariente pobre. Así vivía el artista en la casa de los ricos e iba a la escuela, donde los maestros no estaban muy contentos con sus logros. Él experimentaba constantemente, pero el academicismo no tolera los experimentos. Por eso se llama academicismo, porque todas las reglas de la pintura están escritas y deben cumplirse estrictamente. Y por supuesto, ese camino estaba muy lejos de la manera y el estilo de Chagall. Pero en San Petersburgo había otra escuela, la más prestigiosa de la capital, la escuela privada de Svantseva, donde enseñaban nada menos que Lev Bakst y Mstislav Dobushchinsky, a quienes Chagall admiraba mucho. Chagall fue a pedirle a Bakst solo después de fracasar en otras escuelas. Simplemente ya no le quedaba otra opción. A la revisión llevó sus trabajos de Vitebsk. Bakst, también judío, siendo ya una celebridad mundial y el principal artista de las temporadas rusas de Diaghilev, miró los bocetos y dijo la famosa frase: «Sus trabajos son muy interesantes, usted tiene talento, pero está muy echado a perder. Debe olvidar todo y empezar de nuevo. Esta escuela era considerada la más progresista de Rusia con las últimas tendencias parisinas. Pero estudiar ahí costaba unos increíbles 30 rublos al mes. Ni Chagall ni su padre jamás tuvieron ese dinero». Y Maxim Berson, el padre de Alia, quien ingresó a esa escuela, aceptó patrocinar los estudios de Chagall. Así es, amigos, suele pasar. Si discriminas a algún grupo, solo se vuelve más unido. Así, el origen judío de Chagall, por un lado, era una marca y una restricción injusta de sus derechos, pero por otro lado, creaba conexiones increíbles que literalmente llevaron al joven judío a la alta sociedad de la capital del norte. Porque fue precisamente en la escuela de Bakst donde conoció a Nijinsky y a la condesa Tolstaya. Y fue precisamente esta escuela la que le abrió el camino a Chagall hacia el lejano y progresista París, la capital del arte mundial y el sueño de cualquier artista de aquella época. Bakst, maestro de la escenografía teatral, motivó a Chagall sirviendo como ejemplo a seguir en cuanto al éxito judío. Crear decorados para teatros se consideraba una ocupación muy prestigiosa, y fue precisamente gracias a Bakst que Chagall conoció el teatro experimental. Y ese encuentro, muchos años después, lo llevará a pintar la Gran Ópera de París. Fue precisamente en la escuela de Bakst donde ocurrió un punto de inflexión en la creatividad de Chagall. Bakst viajaba con frecuencia a París y traía de allá ideas nuevas y novedosas. Hablaba mucho sobre Matisse, quien en ese momento era muy famoso en París, y sobre los fauvistas, con sus colores salvajes, exagerados e inverosímiles. Y precisamente esa colorística brillante era lo que brotaba de la naturaleza de Chagall, pero constantemente era reprimida por el conservadurismo del academicismo. Allá, lejos en París, sucedía y era popular precisamente lo que Chagall quería hacer y lo que él mismo sentía. El sueño de ir a París se convirtió en una idea obsesiva para el joven artista. Sin embargo, no faltaron los conflictos. Bakst era un esteta, le gustaba la sofisticación, mientras que Chagall mostraba su enfoque provinciano, sencillo e incluso tosco. Bakst criticaba constantemente a Chagall por la anatomía incorrecta en sus pinturas. Chagall respondía que la verdad de la vida es más importante que las proporciones incorrectas. Como ya sabemos, esto es precisamente lo que lo convertirá en uno de los artistas más famosos de Europa. En 1910, Bakst se prepara nuevamente para ir a París, esta vez para siempre, acompañando a los ballets rusos de Diaghilev. Y Chagall, que ya había oído hablar de los impresionistas y del pintor que se cortó la oreja, le suplicaba que lo llevara con él, aunque fuera solo para pintar los fondos de las decoraciones. Bakst aceptó e incluso le dio 100 rublos para que aprendiera con los preparadores de decorados. Pero el resultado no lo satisfizo y lo rechazó diciendo: «Tienes talento, pero no sabes obedecer. En París te hundirás o no serás nadie». Eso hirió profundamente a Chagall, literalmente le estaban arrebatando su sueño delante de sus narices. Y él regresa de nuevo a Vitebsk, donde, como si compensara la pérdida, pinta a todos, buscando con avidez modelos característicos, tomando desconocidos de la calle y colocándolos en el centro de sus extrañas composiciones. Y pronto encuentra a la modelo principal de toda su vida. Conoce a Bela Rosenfeld, hija de ricos joyeros que tenían nada menos que 3 joyerías en Vitebsk.
Chagall, con sus rizos románticos y su rostro ascético, tenía mucho éxito entre las damas, pero era torpe y tímido. Primero conoció a la amiga de Bella, quien estaba loca por él, pero no lograba convencerlo de tener una relación íntima. Sin embargo, al encontrarse con Bella, Chagall entendió de inmediato que era con esa mujer con quien quería pasar toda su vida. La amiga fue olvidada de inmediato, y Bella le correspondió, para gran disgusto de sus padres ricos, quienes veían al artista mendigo y sin abolengo, hijo de un cargador, como una pareja nada deseable. Pero, como cualquier mujer judía, convencer a la enamorada Bella resultó completamente imposible. Sin embargo, el desconocido Chagall tampoco podía ofrecerle nada a Bella por el momento, y inspirado por el amor, Chagall regresa a San Petersburgo para convertirse en alguien. Y en San Petersburgo, la mafia judía continuaba su trabajo efectivo para los suyos, y entre los judíos ricos de la capital empezó a correr el rumor sobre un joven y muy talentoso pintor judío de Vitebsk. Y a Chagall le presentaron a una persona que cambiaría su destino y haría posible que Chagall llegara a ser el que conocemos hoy. Era Maxim Benaver, judío y diputado de la Duma estatal, editor de la revista Voskhod, que apoyaba el arte nacional, y un mecenas perspicaz. Fueron presentados por ese viejo amigo de Vitebsk, Víctor Meckler, y Chagall pronto llegó al lujoso despacho de Benaver con rollos de sus pinturas sin bastidores, porque simplemente no tenía dinero para ellos. A diferencia de todos los demás en San Petersburgo, que consideraban el estilo de Chagall como primitivo, Benaver de inmediato se sintió cautivado por las historias y el colorido que contaban las pinturas de Chagall. Benaver consideraba que su misión era desarrollar el arte judío y estaba en busca de verdaderos talentos que pudieran hacer brillar la pintura judía. Y, al parecer, fue en ese momento cuando la encontró. No se trataba de un simple mecenazgo, era un trato comprensible y pragmático. Patrocinio a cambio de prestigio en el arte que recibía cualquier mecenas que encontraba una perla entre el estiércol. Y también el crecimiento de la influencia de la cultura judía. Incluso compró 2 cuadros de Chagall y esa fue su primera venta por la increíble suma de 800 rublos. Pero en Rusia, los cuadros de Chagall no le interesaban a nadie. Toda esa estética popular judía, el etnos y el animalismo, el primitivismo de los cuadros de Chagall, eran percibidos por la comunidad artística como algo atrasado. El arte de Rusia en 1910 estaba al borde de una explosión. Los itinerantes, y junto con ellos el realismo, estaban perdiendo su influencia y se consideraban fuera de actualidad. Nuevas tendencias y la búsqueda de nuevas formas estaban reemplazándolos, encabezadas por Bakst y Benoit con su organización Mundo del Arte. Pronto se inaugurará la exposición Sota de Diamantes, en la que Mikhail Larionov, Natalia Goncharova y Piotr Konchalovsky desafiarán a la sociedad. Precisamente, reinterpretando el arte en una nueva forma popular y con colores fauvistas brillantes, creando una nueva tendencia popular, un regreso a las raíces rusas de una manera diferente. Kandinsky, en 1910, pintará su primera abstracción, desplazando el arte del ámbito figurativo al no figurativo y comenzando el camino hacia el cuadrado negro de Malevich, con el que muy pronto también se enfrentará Chagall. En otras palabras, el mundo del arte en Rusia estaba cambiando rápidamente. Rechazaba el arte antiguo y al parecer se acercaba al estilo de Chagall. Pero Chagall era un narrador, cada una de sus pinturas era una fantasía y además sobre un tema judío. Pero los artistas del nuevo movimiento rechazaban cualquier tipo de narrativa. Les parecía parte del legado del arte antiguo una forma demasiado simple de llegar al espectador, demasiado directa. Aunque estaban de acuerdo con Chagall e incluso lo seguían en la forma, se apartaban de él en cuanto al contenido. Chagall a veces asistía a reuniones artísticas, participaba en las discusiones, pero nunca le gustaron las discusiones acaloradas. Siempre fue un individualista, creyendo que uno debe aprender de los precursores de las ideas. Y ellos vivían en el lejano y tan inalcanzable París, y a finales de 1910 Benaver, viendo el sufrimiento de Chagall, le propuso: ¿sabe qué? Váyase a París, aquí se va a asfixiar. Le voy a dar un pequeño subsidio mensual y usted allá estudia y pinta. Y le dio una beca, 125 francos con los que, de manera muy modesta, pero se podía vivir en París. Y a los 23 años, por primera vez en su vida, Chagall, bajo la protección de Benaver, obtiene un pasaporte y viaja a París, donde lo espera la legendaria colmena. Al llegar a París, Chagall inmediatamente fue a una exposición de artistas independientes y se dio cuenta de lo atrasada que estaba Rusia respecto al pensamiento artístico de vanguardia. En esos años, el cubismo dominaba el arte francés, es decir, el análisis de los objetos del mundo real y su descomposición en partes. Los cubistas, en la cima de la fama, encabezados por Picasso y Braque, eran arrogantes y se consideraban descubridores de un nuevo arte, mirando con desprecio cualquier otro estilo.
El arte de Chagall era casi lo opuesto al frío y analítico cubismo, poniendo la sentimentalidad y la imaginación del artista, así como la historia contada, por encima de la nueva forma y el estilo de pintura. Por eso, incluso aquí en París, su arte no era comprendido. Sus motivos judíos y además rusos eran vistos como arcaicos y culturalmente ajenos. Se instaló en la famosa Colmena. Este edificio en Montparnasse, diseñado por Gustave Eiffel, fue originalmente un pabellón temporal para el vino. En la década de 1910 se convirtió en una residencia donde los artistas emigrantes se alojaban por muy poco dinero. Los cuartos en la Colmena eran diminutos y tenían forma de segmento de círculo. En invierno hacía un frío insoportable y en verano era sofocante. Chagall vivía en una de esas celdas donde la cama, el caballete y la mesa estaban pegados uno al otro. El dinero de Benaver apenas alcanzaba para la renta y un poco de comida. Cuando se le acababan los lienzos, pintaba en sus camisas de dormir, sábanas e incluso manteles que había traído de casa. Muchas de sus obras maestras del período parisino están hechas sobre tela común de uso doméstico. Sus vecinos eran futuras leyendas como Amedeo Modigliani, Chaim Soutine y Fernand Léger. Pero incluso entre ellos, él era considerado un excéntrico, porque siempre, para no ensuciar su valiosa ropa, pintaba sus cuadros desnudo. En París, vio los originales de los cuadros de los impresionistas y fauvistas con sus colores brillantes, y su paleta cambió. Adopta algunos elementos del cubismo, empezando a mezclar objetos y personajes en sus cuadros, añadiendo a ellos la angulosidad cubista, pero la narrativa de sus pinturas no desaparece. Los elementos cubistas solo quedan como una forma que complementa la historia, y no como un fin en sí mismos. Al principio le fue muy difícil, no conocía el idioma, no tenía amigos y en general era un tartamudo poco sociable. ¿Se imaginan lo que es, en 1910, llegar a París desde un pueblo remoto e intentar sobrevivir en esa sopa loca de nuevas ideas y talentos que bullía por todas partes? Ahí mismo, en La Ruche, tuvo lugar otro encuentro decisivo. Lo visitó un revolucionario ruso exiliado que escribía sobre el nuevo arte para los periódicos rusos. Le interesaba ver a ese excéntrico ruso que pintaba cuadros extraños desnudo. Era Anatoly Lunacharsky y fue la primera persona a la que le gustaron incondicionalmente las pinturas de Chagall por su extraña fantasía. Chagall ingresó a la Academia La Palette, una escuela de arte vanguardista, y también consiguió trabajo en otra academia. En su tiempo libre, él visitaba galerías, salones, especialmente el Louvre. Entre los artistas que admiraba estaban Rembrandt, Van Gogh, Renoir, Pissarro, Matisse, Monet y Delacroix. Chagall estaba encantado y a menudo paseaba por la orilla del Sena. Todo en la capital francesa era tan nuevo y lo fascinaba. Las tiendas, el aroma del pan fresco por las mañanas, los mercados con frutas y verduras frescas, los amplios bulevares, los cafés y restaurantes y sobre todo, por supuesto, la Torre Eiffel. Y además, aquí había una gran ventaja. A nadie realmente le importaba si era judío o no. Aquí, por primera vez, se sintió igual a los demás, no una persona de segunda clase, pero aún así nadie compraba sus cuadros. Y la segunda persona de la que recibió elogios fue el poeta Apollinaire, el principal crítico y portavoz de los círculos artísticos de París en ese entonces, nada menos. Para ese entonces, Chagall ya tenía todo un repertorio de motivos extraños, figuras fantasmales flotando en el cielo, un violinista gigante bailando sobre pequeñas casas de muñecas, ganado doméstico de colores inesperados y vientres transparentes con diminutas crías dormidas boca abajo dentro de ellos. Absorbió los colores salvajes del fauvismo, las formas angulosas y los degradados del cubismo, pero se mantuvo fiel a sí mismo. La mayoría de sus escenas de la vida en Vitebsk fueron pintadas mientras vivía en París. Su carácter peculiar, sentimental y el trasfondo de nostalgia por su tierra natal impresionaron a Apollinaire, quien los llamó surrealistas. Y fue la primera vez que la palabra surrealismo se usó para referirse a una pintura. Por eso, entre otras cosas, a Chagall se le considera uno de los precursores del surrealismo. A pesar de la vida agitada en París y el evidente progreso en su arte, Chagall extrañaba mucho a Rusia y a Bella. Y entonces ocurre un acontecimiento que será al mismo tiempo trágico y clave en la vida de Chagall. Chagall expone en el Salón de los Independientes. Esta era la exposición más grande de París para jóvenes artistas vanguardistas no reconocidos, y a ella asiste el rico galerista alemán Herwart Walden. Él quedó impresionado por lo diferentes que eran las pinturas de Chagall de todo lo que había en la exposición. Donde predominaban los experimentos artísticos con la forma, Chagall ofrecía historias completas, visiones y fantasías ingenuas, casi infantiles, del artista, lo cual encajaba perfectamente en el marco del expresionismo que apenas comenzaba a surgir, un estilo donde las emociones ocupan el primer plano.
Y para Apollinaire, quien conocía al galerista, no fue difícil literalmente vendérselo, convenciendo al alemán de que este ruso loco era el futuro del arte mundial. Y Walden decide arriesgarse y le propone al desconocido Chagall organizar su exposición individual en Berlín, y no todos los artistas recibían exposiciones individuales. Era un gran honor y algo muy raro. Por supuesto, Chagall acepta y lleva a Berlín casi todo lo que logró pintar en 4 años en París, 40 lienzos y 160 gouaches. Su plan era simple: primero la exposición en Berlín, y luego dejaría sus cuadros con el galerista por unas semanas, mientras él se escapaba a Vitebsk para ver a Bella. Ahora sí tendrá algo que ofrecerle a los padres de ella. Antes de la exposición individual, Walden también incluyó obras de Chagall en una enorme exposición colectiva en 1913. Ahí estaban expuestas obras de Picasso, Braque, Kandinsky y Delaunay. En ese contexto, la rareza de Chagall no asustaba, sino que al contrario, lo hacía destacar. Walden vio que los espectadores y críticos, incluso si se quejaban, no podían ignorar las pinturas de Marc, ya que provocaban una fuerte reacción emocional. Por eso, no se sorprendió cuando la exposición individual de Chagall tuvo un éxito colosal. Sin embargo, Chagall no alcanzó a presenciarlo. Un par de días después de la inauguración de la exposición, él se fue a Rusia, y literalmente un par de semanas después comenzó la Primera Guerra Mundial, que cerró todas las fronteras de Europa y dejó a Chagall atrapado en Rusia durante 8 años. Rusia y Alemania, que estaban en lados opuestos del frente y eran enemigas, prácticamente suspendieron el correo y cualquier otra comunicación. Por eso, por una trágica ironía, Chagall, estando en Rusia, no sabía del colosal éxito que le había traído esa exposición. Adelantándome un poco, diré que Walden perderá a Chagall, creyendo que había muerto, y comenzará a vender las pinturas del artista, que se venderán como pan caliente. Mientras tanto, el propio Chagall ni siquiera sospechará que su nombre se convertirá en un nombre de culto, y él mismo se sumergirá en un abismo de bloqueo creativo, y la sensación de ser innecesario en la nueva Rusia. Solo hacia el final de la guerra, después de la revolución de 1917, empezarán a llegarle rumores. Artistas y críticos rusos que milagrosamente regresan de Europa le contarán: Marc, en Berlín eres un dios. Los jóvenes te imitan, tus cuadros cuelgan en los museos y escriben artículos sobre ti como líder del expresionismo. Chagall escuchará esto con desconfianza. Para él, que vive en condiciones de hambre, ruina y purgas políticas, esos relatos le parecerán cuentos de hadas. Pero vamos por partes. Al regresar a Vitebsk, Chagall visitó a sus padres y, por supuesto, se reunió con Bella. Pero a las pocas semanas comenzó la Primera Guerra Mundial. En Rusia se declaró la ley marcial. A todos los hombres se les prohibió salir de sus localidades y la frontera fue cerrada. Chagall se enfrentaba a la amenaza de ser reclutado por el ejército. Eso era lo más aterrador que podía sucederle a cualquier familia. Y todo Vitebsk andaba buscando maneras de proteger a sus hombres. Incluso Chagall fue a ver al rabino local para pedirle consejos sobre cómo evitar el ejército. Él y Bella realmente querían casarse, pero los padres de ella estaban totalmente en contra, y a Chagall le costó mucho trabajo convencerlos de que era un artista prometedor. Y solo la reciente exposición en Berlín y la intervención de una persona importante de San Petersburgo, el mismo patrocinador de Chagall en París, el diputado Maxim Benaber, lograron hacer dudar a los padres de Bella. Y la guerra que comenzó, trayendo incertidumbre, junto con la insistencia de Bella, terminaron por lograrlo. Y los ricos Rosenfeld aceptaron a regañadientes esta unión dudosa, en su opinión, que sin embargo, en 2 años, se convertiría en su verdadera salvación. En 1915 celebraron una boda lujosa con Bella. En su libro, Chagall describe que se sentía un extraño en esa fiesta lujosa, organizada por sus suegros, rodeado de toda esa gente vestida elegantemente y adornada con diamantes. Pero Bella era feliz. Ella apoyó completamente a su esposo y desde ese momento hasta el final de su vida. Fue feliz, siendo la musa principal del pintor, no solo inspirándolo, sino también aprobando todas sus pinturas. Sin embargo, la boda no lo salvó de la amenaza de ser reclutado, y fue entonces cuando el hermano de Bella, que tenía un buen puesto en San Petersburgo, vino en su ayuda. Consiguió para Chagall un puesto de escribiente en la Oficina de Estrategia Militar del Comité Central de Industria Militar en Petrogrado. Fue una decisión sumamente acertada, porque ese puesto no solo le daba exención del reclutamiento, sino que también permitía a Chagall mudarse a Petrogrado con su esposa, recibiendo un salario estatal y salvándolos del hambre que ya azotaba a la Rusia en guerra. Durante el día trabajaba en un empleo que odiaba, moviendo papeles, y por la noche regresaba a casa con Bella y su hija recién nacida, y pintaba sus cálidas fantasías trabajando en la famosa pintura Sobre la ciudad, cuyos bocetos creó casi inmediatamente después de la boda.
Esta obra simboliza todo lo más valioso que tenía el artista, a su amada esposa y a su querido Vitebsk, reconociendo que el lugar en el corazón del pintor ahora le pertenece a otra. No le gustaba Petrogrado, esa ciudad grande y ruidosa. Además, el antisemitismo no había desaparecido. Después de la revolución de 1905 y además bajo la ley marcial, patrullas recorrían constantemente la ciudad buscando personas sospechosas sin documentos. A algunos los mataban ahí mismo y arrojaban los cuerpos al Nevá. Una vez detuvieron a Chagall cuando regresaba del trabajo. ¿Quién eres? ¿Eres judío?, le preguntaron, y Chagall entendió que lo matarían si decía que sí. Asustado, mostró su identificación del trabajo y simplemente mintió. Lo dejaron ir. Pero Chagall recordó ese incidente durante mucho tiempo, como prueba de la situación completamente humillante y absurda en la Rusia zarista para un artista que acababa de exponer en Berlín, cuando un papel lo protegía mejor que el reconocimiento. En 1915, Chagall comenzó a exponer sus obras en Moscú, en un famoso salón, y en 1916 también en San Petersburgo. Él volvió a mostrar sus obras en la exposición de artistas de vanguardia en Moscú. Esto le trajo cierto reconocimiento, y varios coleccionistas adinerados comenzaron a comprar sus obras. Pero pronto una nueva calamidad cayó sobre Rusia. No solo el país estaba participando en la guerra, sino que estalló la Revolución de Febrero de 1917, que literalmente puso de cabeza toda la vida habitual del país y trajo muchos cambios. Y далеко не всегда позитивных. Después de la Revolución de Febrero, estalló la Revolución de Octubre, y el poder en Rusia fue tomado por los bolcheviques, quienes proclamaron el poder de los soviets. Y con la llegada del nuevo gobierno, se eliminaron todas las restricciones y discriminaciones contra los judíos. Y además, desde Francia regresa y es nombrado como el primer comisario del pueblo para la educación del Narkompros, un viejo conocido de Marc Chagall en París, Lunacharsky. Y de inmediato le propone a Chagall dirigir el Departamento de Artes Plásticas del Narkompros en Petrogrado, es decir, convertirse en la persona más importante del arte en el país. Si Chagall hubiera aceptado ese puesto, tal vez su vida y el destino de todo el arte ruso habrían sido diferentes. Pero él se negó. Él acababa de liberarse de un tedioso trabajo burocrático y se dio cuenta de que eso no era en absoluto lo que quería hacer. Y entonces Lunacharsky le propuso convertirse en comisario de artes de Vitebsk, tentando al artista con la posibilidad de construir una ciudad utópica donde cualquier persona pobre pudiera aprender pintura. Por supuesto, Chagall no pudo rechazar algo así. En septiembre de 1918, Chagall recibió oficialmente su credencial. El camarada Marc Chagall es nombrado comisionado de asuntos de arte en la provincia de Vitebsk. De manera sorprendente, el origen humilde de Chagall se convirtió en una ventaja bajo el nuevo gobierno. El poder de los obreros y campesinos resultó ser su propio poder. Regresa a Vitebsk como una persona importante y de inmediato comienza a crear una escuela de arte. Consigue edificios, presupuesto, compra equipo y materiales y se sumerge por completo en el proceso de crear esa misma institución educativa, cuya idea lo había cautivado. Él quería crear una comunidad libre de artistas, donde a los jóvenes talentos no se les dictara qué y cómo debían hacer las cosas, y donde cada uno de ellos pudiera buscar su propio camino. En otras palabras, él quería darles a los alumnos lo que él mismo no tuvo. Y lo logró muy bien. La escuela pronto se llenó de alumnos y ganó una buena reputación. Venían a ingresar desde toda Rusia y las capitales. Y pronto se convirtió en uno de los principales centros de la vanguardia en la Rusia de los años 20. El nuevo gobierno declaró todo lo burgués como su enemiga. Todo lo que se asociaba con la Rusia zarista o la riqueza se consideraba enemigo y debía ser eliminado. El poder, especialmente a nivel local, lo ambicionaban los obreros y campesinos sin educación de ayer, tan alejados de la estética y el arte que para ellos el lenguaje del arte era algo extranjero. Los que hasta hace poco eran pobres, disfrutaban del poder y se desquitaban con todos los que hasta ayer eran sus jefes. Jóvenes bravucones recorrían Vitebsk, despojando de sus bienes a las familias acomodadas. También llegaron hasta los acomodados suegros de Chagall. Una banda de jóvenes armados literalmente irrumpió. En la casa de los padres de Bella les pusieron cuchillos en la garganta a los ancianos y sacaron de la casa todo, incluyendo la platería. Y luego saquearon las 3 joyerías. No pudieron abrir las cajas fuertes y regresaron al día siguiente en un camión. Cargaron las cajas fuertes y se las llevaron para cortarlas con la esperanza de encontrar tesoros dentro. Amenazaron con encarcelar o incluso fusilar a los propios ancianos, así que ellos tuvieron que pedirle protección a Chagall, a quien hasta hace poco consideraban un mal partido para su hija. Por supuesto, él les ayudó. Pero incluso en el mundo del arte estaban ocurriendo acontecimientos que sacudían sus propios cimientos.
Hace 2 años, en 1915, Malevich pintó su cuadrado negro como una oposición a todo lo natural, clásico y vivo. Y desde ese momento, el suprematismo, la abstracción definitiva, comenzaron a oponerse al clasicismo y al academicismo. Y después de la Revolución, y aún más, todo el arte antiguo fue declarado burgués y enemigo. A esta época también se le llama la dictadura de la vanguardia. El suprematismo, el futurismo y el constructivismo fueron reconocidos como el verdadero arte proletario. Y Chagall, aunque técnicamente pertenecía a la vanguardia, con sus tonos cálidos y sus historias serenas, de nuevo no encajaba en la corriente revolucionaria general. Incluso Lunacharsky una vez le preguntó a Chagall: «Mark Zaharovich, ¿por qué sus vacas son verdes y la gente vuela? ¿Qué relación tiene eso con Marx y Lenin?». Chagall respondió: «La relación es directa, la revolución es vuelo y renovación de la naturaleza». Y esa respuesta satisfizo al ministro. 2 años después, en 1919, Chagall invitó a Malevich a Vitebsk para enseñar en la Escuela Popular de Arte que él había fundado. Chagall quería reunir a los mejores maestros de diferentes corrientes. Pero Malevich no vino solo a enseñar, sino a predicar el suprematismo como la única religión verdadera de la nueva época, lo cual iba en contra del pluralismo artístico que Chagall estaba creando. Malevich era un líder carismático, ruidoso, grosero y un orador brillante, completamente opuesto al tímido y tartamudo Chagall. Rápidamente convenció a los estudiantes de que la pintura de Chagall, con sus cabras, violinistas y sentimientos, era cosa del pasado y sentimentalismo burgués, y que el futuro pertenecía a la abstracción, la geometría y el trabajo colectivo. Los estudiantes, entusiasmados con la idea de reorganizar el mundo, empezaron a cambiarse en masa del taller de Chagall al grupo Unovis, creado por Malevich, los afirmadores del nuevo arte. En junio de 1920, mientras Chagall estaba en Moscú comprando pintura, Malevich organizó un golpe de Estado, realizando una votación en la que la escuela fue declarada suprematista. El taller de Chagall fue eliminado por considerarse innecesario, y al propio Chagall se le ordenó abandonar la escuela que había creado con tanto cariño en un plazo de 24 horas. Chagall estaba profundamente herido, pero entendió que era inútil luchar contra los fanáticos. «Mis alumnos, a quienes tanto amaba, me traicionaron. Ellos se fueron con Malevich porque él les prometió un nuevo sistema, mientras que yo solo les ofrecía trabajo y búsqueda», escribió él. Y él presenta su carta de renuncia y se va a Moscú. En Moscú le ofrecieron trabajo como escenógrafo en el recién creado Teatro Estatal Judío de Cámara, y de nuevo, conexiones judías. Debía comenzar a trabajar a principios de 1921 con la puesta en escena de varias obras de Sholem Aleichem. Para la inauguración, creó varios grandes frescos de fondo en los que había imágenes de diversas escenas animadas con bailarines, violinistas, acróbatas y, por supuesto, animales. ¿Cómo no? Un crítico de la época la llamó jazz judío en colores. La víspera del estreno, le llevaron un montón de ropa vieja y Chagall la pintó a mano. Al mismo tiempo, empezó a asistir a reuniones de arte. Era una época de una bohemia revolucionaria feroz, dentro de la cual Chagall se sentía un extraño. El estridente Mayakovsky le parecía ensordecedor, y Yesenin, más cercano y afín a él en espíritu, era simplemente un borracho que desperdiciaba su talento en bares y escándalos. Y además, Malevich regresó de Vitebsk, porque sin Chagall la escuela simplemente se desmoronó y hasta lo amenazaban con colgarlo de un poste. Alexander Rodchenko llamaba a destruir el arte por completo, proclamando la muerte de las pinturas. Y David Sternberg, artista y al mismo tiempo jefe del Departamento de Artes Visuales del Comisariado del Pueblo para la Educación, le dijo: «Sabes, Mark, mi esposa y yo ahora solo pintamos sillas. Ya no se necesitan cuadros. Eso es un anacronismo». ¿Se imaginan en qué entorno ajeno se encontraba el tranquilo Chagall con sus cuentos animalistas sobre Vitebsk? En el arte ruso de esa época realmente estaban ocurriendo muchos eventos significativos e interesantes. Sin falta, les contaré sobre ellos algún día. Suscríbanse para no perdérselos. Pero la ceguera revolucionaria y la radicalización, lamentablemente, llevaban muchas ideas a la inviabilidad, a un absurdo especialmente estéril. Y muy a menudo, como en el caso de la escuela, los alumnos que recapacitaban terminaban suplicándole a Chagall que regresara. Después de experimentar y darse cuenta de que era un callejón sin salida, los artistas regresaban a formas más tradicionales. Incluso Malevich no pudo sacar mucho provecho del suprematismo durante mucho tiempo. Bueno, es imposible cortar cuadraditos, rectángulos y franjas infinitamente. El suprematismo muy pronto dejará de existir, y el propio Malevich se volcará al primitivismo, aunque mucho más mediocre que cualquier pintura de Chagall. En general, a Mark Zaharovich no le iba bien con el arte revolucionario, ni a sus representantes con Chagall.
Pero no solo los bolcheviques destruían el arte, también destruían el país. El país se sumió en una guerra civil, seguida de hambre. En 1921, la combinación de una fuerte sequía y las consecuencias de la política de comunismo de guerra, la requisa de granos, que dejó a los campesinos sin reservas de grano y sin incentivos para sembrar, llevó a la escasez de alimentos que afectó a 35 provincias, y como resultado, 5 millones de personas murieron de hambre. Al país dejó de importarle el arte. Ganarse la vida con pinturas se volvió muy difícil, y Chagall y su esposa se mudaron a Malajovka, en las afueras de Moscú, a donde se tardaba hasta 2 horas en llegar, pero al menos era más barato. Los tres, él, su esposa y su hija, compartían una sola cama en el ático bajo el techo, en la que apenas cabían. Les voy a leer otro fragmento de su libro, para que escuchen de primera mano en qué horror vivía el artista. Encontramos unos caballetes, los pusimos junto a la cama y la ampliamos un poco. La casa conservaba el olor de los antiguos dueños, un pesado aire de enfermedad. Por todas partes había frascos de medicinas tirados y de vez en cuando excrementos secos de perro. Las ventanas permanecían abiertas de par en par tanto en verano como en invierno. Abajo, en la cocina común, una campesina risueña se ocupaba de las tareas del hogar. Ponía el pan en el horno y se reía a carcajadas, contando con sencillez sus aventuras. Durante la hambruna, transportaba sacos de harina en trenes de carga, consiguiéndolos como podía en aldeas lejanas. Y una vez me topé con una patrulla de la policía. Eran como 25 personas y yo sola en el vagón. Ellos dicen, está prohibido transportar harina. Hay un decreto. ¿Acaso no lo sabes? Pues me acosté y los 25 muchachos pasaron uno tras otro. Apenas pude levantarme, pero al menos mi harina se salvó. Y yo estoy pendiente de cada palabra que dice. Por las noches, ella bajaba al sótano donde vivían los guardabosques. Ay, ojalá no se les ocurra venir aquí con hachas. Durante todos los últimos años grises y hambrientos en Moscú, él no pintaba cuadros, tratando de encontrar trabajo, porque vivían casi sin comer. Él hacía trabajos decorando obras de teatro, fabricando decorados, pequeños trabajos de ilustración, tratando de mantener a su familia, así que cuando le ofrecieron enseñar dibujo en una colonia infantil en Malajovka, aceptó. Se pueden imaginar, un artista, en ese momento ya famoso, casi de culto en Europa, trabajando duro como maestro de dibujo en una colonia infantil. Los rumores sobre su éxito ya empezaban a circular y como cualquier persona sensata, el artista empieza a pensar en regresar a París. Chagall solicita permiso para salir del país y mientras espera la aprobación, escribe su autobiografía Mi vida, en la que me baso para contarles la historia de este artista extraordinario. Al final del libro, él escribe, ni la Rusia zarista ni la soviética me necesitan. No me entienden, aquí soy un extraño. Me llevaré conmigo a mi esposa y a mi hija, me voy con ustedes para siempre. Y tal vez, después de Europa, también me ame mi Rusia. Lunacharsky lo ayuda con el pasaporte para viajar al extranjero y el permiso de salida. Chagall se va de Rusia junto con su familia y regresará aquí solo una vez más, ya siendo una leyenda viva. En su camino a Francia, primero pasa por Berlín para buscar las pinturas que dejó allí hace 8 años. Pero todas, sin excepción, ya habían sido vendidas y el dinero obtenido por la venta después de la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania fue derrotada, se devaluó tanto que apenas pudo comprarse un par de zapatos con él. Así fue como Chagall perdió todas sus obras tempranas. Pero aquí fue donde realmente comprendió lo popular que se había vuelto, lo reconocido que era, hasta el punto de que lo consideraban uno de los fundadores del expresionismo, al igual que Van Gogh. Al regresar a Francia, Chagall, ahora ya un artista famoso, aunque aún no reconocido en la ciudad más exigente del mundo, París, rápidamente estableció relaciones comerciales con el marchante de arte francés Ambroise Vollard, quien trabajaba con maestros como Cézanne, Renoir, Picasso, Gauguin y Van Gogh. Pinta mucho, basándose en sus recuerdos de Vitebsk, sin traicionarse a sí mismo ahora, cuando ya nadie se lo exige. En 1926 tuvo su primera exposición en Estados Unidos en la Galería Reinhardt en Nueva York, donde se presentaron alrededor de 100 de sus obras, aunque él mismo no estuvo presente en la inauguración. Y solo en 1927, Chagall se hizo famoso en el mundo artístico francés, cuando el crítico e historiador de arte Maurice Renal lo incluyó en su libro Artistas franceses modernos. Al regresar a París de uno de sus viajes, Vollard le encargó a Chagall ilustrar el Antiguo Testamento, y aunque él podría haber terminado el proyecto en Francia, usó ese encargo como pretexto para viajar a Israel, donde pasó 3 meses completos disfrutando de la convivencia con personas que hablaban su lengua materna. Al regresar a Francia, comienza a trabajar en una serie de grabados para la Biblia, pero para el inicio de la Segunda Guerra Mundial solo logra terminar 66 de los 105.
Las terminará por completo solo hasta 1956, cuando regrese de Estados Unidos. Sobre él escribirán: las ilustraciones eran impresionantes y recibieron un amplio reconocimiento. Chagall в очередной раз показал себя uno de los artistas gráficos más importantes del siglo XX. Comenzó la Segunda Guerra Mundial y los nazis conquistaron Francia tan rápido que Marc Chagall, de 54 años absorto en su arte, junto con su esposa e hija, quedaron atrapados. Y cuando comenzaron de nuevo las persecuciones contra los judíos, el gobierno francés colaboracionista empezó a buscar ciudadanos franceses naturalizados de origen judío para enviarlos a campos de concentración. Ya era demasiado tarde. Estados Unidos exigía a los migrantes una fianza para asegurarse de que no se convirtieran en una carga financiera para el país, y los boletos para cruzar el Atlántico se volvieron carísimos. Pero entonces, Varian Fry, un periodista estadounidense, y Hiram Bingham IV, vicecónsul de Estados Unidos en Marsella, organizaron una operación para sacar a artistas e intelectuales de Europa hacia Estados Unidos. Mientras les proporcionaban visas falsas, Chagall ya estaba incluido en la lista de esos intelectuales y solo esperaba la ansiada visa. Pero en abril de 1941, Chagall y su esposa fueron despojados de la ciudadanía francesa. Mientras esperaban, los Chagall se alojaron en el Hotel Modern en Marsella, donde fueron arrestados junto con otros judíos. Varian Fry logró presionar a la policía francesa para que liberaran al artista, amenazándolos con un escándalo. Chagall fue uno de los más de 2.000 personas que fueron rescatadas durante esta operación. Él salió de Francia en mayo de 1941, cuando ya era casi demasiado tarde. El 10 de junio de 1941, Chagall y Bella salieron de Lisboa a bordo del barco portugués Musinho. Entre los pasajeros había 119 niños refugiados a quienes Chagall les daba clases de dibujo durante el viaje. En Nueva York descubre que su fama ha cruzado el océano, que hace 2 años incluso le otorgaron un prestigioso premio de arte por la pintura Los novios. Pierre Matisse, hijo de Henri Matisse, se convierte en su representante en Estados Unidos y organiza una exposición de Chagall en Chicago, la cual tiene un enorme éxito. Los críticos escriben: Chagall es un verdadero gitano. Estas pinturas hacen más por su reputación que todo lo que hemos visto antes. Sus colores brillan con poesía, sus obras son auténticamente rusas, como la canción de un barquero del Volga. Le ofrecen hacer la escenografía para un ballet basado en el poema Los gitanos de Pushkin, que estaba planeado en México. Chagall llegó a México y quedó fascinado por el folclore local y su ingenuidad, tan parecido al ruso. Descubrió algo muy cercano a su propia naturaleza y él mismo desarrolló todos los detalles de color y decoraciones, basándose en los motivos nacionales. Al final, creó 4 grandes telones de fondo y las costureras mexicanas confeccionaron los trajes de ballet. El ballet tuvo un éxito rotundo. Llamaron a Chagall al escenario 19 veces y pronto el ballet se presentó en Nueva York, en la misma Metropolitan Opera, y el éxito se repitió. Los críticos escribieron: el ballet se convirtió en una exposición dramatizada de cuadros gigantes. Supera todo lo que Chagall haya hecho alguna vez en un caballete. Y es un espectáculo emocionante de ese tipo que difícilmente esperas ver en el teatro. Y en 1944 Bella muere a causa de una infección por estreptococo. No tuvo suficiente penicilina, que estaba escasa debido a la guerra. Su muerte dejó a Chagall aturdido por mucho tiempo, dejó de pintar y cuando volvió a la pintura la dedicó a la memoria de su amada esposa. Pronto fue exhibido en el MoMA de Nueva York, el museo de arte moderno más famoso del mundo. Pero al año siguiente terminó la guerra y en el otoño de 1946, Chagall, de 59 años, se apresura a regresar al París que ya sentía como su hogar y asiste a la inauguración de su exposición individual en el Museo Nacional de Arte Moderno Pompidou. Una exposición individual en el Pompidou y el MoMA es la cima de lo que un artista contemporáneo puede lograr. Pero hay un premio aún mayor. En 1963 a Chagall le encargan la pintura del techo de la Gran Ópera de París. Este nombramiento provocó acalorados debates. No a todos les gustaba que un judío ruso, y además un artista contemporáneo, fuera a pintar el patrimonio nacional de Francia. El artista, de 77 años, tardó 1 año en pintar el techo, y en el momento del estreno, la sala estaba llena a reventar. A los espectadores se les reveló un techo dividido en 5 segmentos de color que rinden homenaje a los compositores Mozart, Wagner, Mussorgsky, Berlioz y Ravel, así como a actores y bailarines famosos. Después de la inauguración del nuevo techo, incluso los opositores más acérrimos al encargo parecían haberse quedado en silencio. La prensa declaró unánimemente que la nueva obra de Chagall era una gran contribución a la cultura francesa.
Después de esto, creó muchas otras obras que se convirtieron en su invaluable legado: vitrales para la sinagoga del Centro Médico Hadassah, la Universidad Hebrea de Jerusalén, un vitral llamado Paz para el edificio de la ONU, un vitral en la Iglesia Union, y 2 frescos monumentales que cuelgan a ambos lados del nuevo edificio, de la Ópera Metropolitana, del Lincoln Center de Nueva York y muchos otros en todo el mundo, desde Suiza hasta Israel. La última obra de Chagall fue un tapiz realizado por encargo para el Instituto de Rehabilitación de Chicago. El boceto de la pintura titulada Job fue terminado, pero Chagall murió poco antes de que se completara el tapiz en 1985 a la edad de 98 años. Y el tapiz fue terminado ya sin su participación. 13 años antes de su muerte, en 1972, Chagall regresó a Rusia por 2 semanas por invitación del Ministerio de Cultura de la URSS para una exposición individual que organizaron en Moscú. Visitó la Galería Tretiakov y vio sus cuadros en las paredes del legendario museo, pero se negó a ir a Vitebsk. El Vitebsk judío fue completamente destruido por los fascistas y todos los judíos fueron llevados a campos de concentración. De las 260 personas que vivían en la ciudad en ese momento, solo sobrevivieron 118 personas. La ciudad, que vivió en el alma de Chagall durante casi 100 años, ya no existía. En el lugar de las casas de madera, crecieron los bloques de apartamentos de la era de Khrushchev, y Chagall no quiso destruir sus recuerdos ingenuos, infantiles e incluso místicos, que lo inspiraron durante toda su larga vida. Quiero que en mi memoria permanezca ese Vitebsk que dejé. En el ámbito artístico siempre hay debates sobre si Chagall es un pintor ruso. Pero les diré esto, incluso el libro de Chagall, en el que se basa mi relato, primero fue traducido por Vela del Yiddish al francés y publicado en Francia en 1931. La edición rusa, traducida ya del francés, no apareció en Rusia hasta 1990, después de la muerte del pintor. Lo que logró Chagall, siendo un judío ruso, sucedió más a pesar de Rusia que gracias a ella. Francia, en cambio, le dio lo que tanto deseaba: la libertad de crear. Y me parece más honesto llamarlo un pintor francés de origen ruso. Escriban en los comentarios qué opinan ustedes. Hablemos. Increíble historia, ¿verdad? Amigos, tengo un favor que pedirles. Hago este canal solo, y cada video es un trabajo colosal. Поэтому они выходят так редко. Pero juntos estamos logrando el mejor canal de arte en Runet. Eso sin duda alguna, y realmente me sería muy útil su apoyo. Por favor, suscríbanse, aunque sea con las donaciones más pequeñas aquí en YouTube, en Boosty o en Patreon. Dejaré los enlaces en la descripción. Gracias por ver. Adiós a todos.